¿Cómo están, queridos hermanos, amigos? Que Dios les bendiga. Nuevamente estamos en miércoles diferente, un miércoles distinto. No sabemos qué hacer con la humedad, ¿no es cierto? Pero bueno, todo dice la palabra de Dios que ayuda bien, así que algo ayudará. En este tiempo estuvimos estudiando el libro de Samuel y hemos visto lo importante que es cuando Dios está con las personas. Y realmente aprendemos mucho de esta situación. ¿Por qué? Porque es importante de que nosotros podamos entender y tener esta seguridad de que Dios está con nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, entre otras cosas dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como le decía, al estudiar la historia de Saúl en manera especial, conocemos un poquito esta historia, sabemos que Saúl recibió la unción de Dios, por eso fue rey, pero también Dios tuvo algo muy especial con David. David fue un hombre usado por Dios y la presencia de Dios estaba con David. Y a lo que yo le decía hoy, Dios está con nosotros. Al conocer la historia, vemos que hubo una cuestión allí entre Saúl y David, donde Saúl empezó a tener mucha envidia y empezó a perseguirle. Le perseguía varias veces, intentó matarle a David. Y al final de 1 Samuel encontramos el desenlace de esta historia, donde David tuvo la oportunidad de terminar esa situación. O sea, entre otras palabras, es como que Dios le entregó en las manos a David la vida de Saúl, pero David dijo que él jamás tocaría la vida de un ungido del Señor. Y esto es realmente muy importante cuando nosotros analizamos esta palabra y nos sentimos un escogido de Dios, porque indudablemente, no solamente la historia de 1 Samuel, sino que muchas historias en la palabra de Dios nos muestran que jamás un escogido de Dios quedó en el suelo, quedó en el piso, quedó en un estado de perdición, digamos, donde ya no tenía salida más en la situación, fuere cual fuere. Más adelante voy a mencionarle alguno. Pero sí nosotros notamos en la palabra de Dios que, sobre todo esta de Romanos 8, 31, la palabra de Dios dice que Dios está con nosotros. Y esto es tremendamente importante. Tremendamente importante porque nos dice que Dios nos acompaña, que Dios nos consuela, que Dios nos da fuerza, que Dios nos ilumina, que Dios muestra el camino que vamos a seguir, que Dios nos da sabiduría, que Dios provee. O sea, es invaluable, es tremendo la importancia de que nosotros podamos saber, conocer, entender y sobre todas las cosas tener absoluta seguridad de que Dios está con nosotros. Dios está en nuestras vidas. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y vamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, de alguna forma este versículo nos muestra de que somos escogidos de Dios. Somos elegidos por Dios. Por eso, dice el versículo 9 de 1 de Pedro capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o comprado por Dios. Y esto es algo maravilloso, el saber de que nosotros fuimos escogidos, fuimos comprados. Dios nos eligió a cada uno de nosotros, indudablemente que hay un propósito. Hay un propósito. Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios y pensamos en algunos episodios donde pudiéramos decir, bueno, hasta aquí ha llegado esta persona y ya no hay más salida. Por ejemplo, en la vida de José, cuando leemos Génesis 37, a partir del versículo 24, nosotros bien pudiéramos pensar que la vida de José estaba terminada, ya no había posibilidad de seguir adelante. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que José salió del pozo y siguió el camino que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Cuando José llega a Egipto y estuvo en la cárcel, nosotros pudiéramos decir, bueno, aquí terminó todo, José era un extranjero, alguien que había llegado a otro país, no tenía ningún tipo de influencia, se iba a morir, se iba a quedar para siempre allí en la cárcel. Sin embargo, porque Dios estaba con con José, José salió de la cárcel y sabemos que él se convirtió en un asesor del faraón en aquellos días. Daniel de la misma forma. Jonás. Imagínense ustedes que alguien haya sido tragado. No hay otro antecedente, por lo menos que cuente, ¿no es cierto?, qué es lo que le pasó o qué es lo que siguió, qué experimentó. Pero Jonás es una persona que pudo contar esta historia, y la historia dice que fue tragado por un pez. Y bueno, cuando uno es comido por un pez, literalmente, es digerido, ¿no es cierto? No hay retroceso. Sin embargo, porque Jonás tenía un propósito trazado, Dios estaba con él, lo libró del pez. Y así tenemos otras historias en la palabra de Dios, en Daniel capítulo 3, versículo 16 al 30. Nos cuenta esta historia de estos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron echados en el foso, en el foso, en el horno de fuego, y en temperatura era algo que nosotros no podemos describir, porque dice la historia que aún aquellos que le tiraron al horno, solamente de recibir ese impacto de calor murieron. Pero porque Dios estaba con estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, porque Dios estaba con estos muchachos, con estos jóvenes que tomaron esta decisión de servir a Dios, de priorizar a Dios, porque Dios estaba con ellos, ni aún el pelo de su cabeza, dice la palabra de Dios, se había quemado, sino que todo estaba intacto. Qué importante es saber, querida iglesia, queridos hermanos, que cuando Dios tiene un plan especial con nuestras vidas, cuando Dios nos compra, cuando Dios nos elige, Dios está con nosotros. Dios en todo tiempo estuvo con David, aún en las peores circunstancias. David recibió la mano poderosa de Dios que estaba con él, librando de sus enemigos. Pablo, Pedro, también pueden testimoniar de que Dios estaba con ellos, por eso pudieron hacer y lograr lo que realmente lograron, que está escrito y narrado en los evangelios y en las cartas paulinas. Es tremendo cuando nosotros pensamos de que Dios está con nosotros. Ahora hay un punto de reflexión. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dios tiene un propósito con nuestras vidas cuando Él nos compra, cuando Él nos elige? Yo creo que sí.
Y este es el propósito más importante y es lo que realmente nos debiera hacer parar y que nosotros podamos meditar. Y yo quiero decirte con toda claridad que Dios tiene un propósito con tu vida. Yo sé que Él tiene un propósito de salvación, yo sé que Él te ama, que Él quiere manifestarse en vos a través de la misericordia, del amor, de la paz. Pero cuando nosotros seguimos analizando este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, después de que nos dice la palabra de Dios que fuimos pueblo adquirido, esa nación santa, ese real sacerdocio, esa nación escogida, dice y nos muestra la razón para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo quiero decirte que en este tiempo que nosotros vivimos, el mundo está necesitando de hombres y mujeres elegidas por Dios, escogidas por Dios, para anunciar las virtudes de Dios, el testimonio de Dios. Por eso yo quiero invitarte a que salgas del pozo así como salió José, que salgas del horno así como salió Sadrach, Mesach y Abednego, que estés saliendo porque Dios está con vos, que salgas de la conformidad, del sector de conformidad, de la tranquilidad, que salgas de la rutina, que salgas del miedo, de la cobardía, de la vergüenza y asumas que Dios te eligió. Quizás vos digas o pienses en este momento, pero ¿quién soy yo para que Dios me elija? Yo no puedo decirte absolutamente nada con respecto a esto porque hay alguien que elige y ese es Dios. Y si Dios te elige es porque Él tiene un plan realmente especial para tu vida. Por eso yo quiero que realmente en este tiempo, en esta noche, estés haciendo una oración y le digas a Dios que estás feliz, que estás alegre, que estás sorprendido, pero vos reconoces que sos un elegido por Dios para anunciar las virtudes, para anunciar del amor de Dios. Realmente cuando analizamos el tiempo que vivimos, hay tanta gente confundida. Hay tanta gente que no sabe qué hacer con su vida, hay tantas incertidumbres. Los empresarios tienen incertidumbres sobre el futuro económico y un montón de gente no sabe qué va a pasar. Un montón de dudas, hay mucho más dudas que certeza. Sin embargo, Dios está levantando, como dice Pedro, un pueblo escogido, una nación santa. Un pueblo que se levanta en este tiempo, en medio de las adversidades, para anunciar las virtudes de Dios, que hay un Cristo que nos ama, que hay un Cristo que es nuestro Salvador. Por eso oramos en esta noche así. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque somos escogidos. Somos personas elegidas por ti. Gracias, Señor, porque en esta noche comprendemos que tenemos una misión, tenemos una responsabilidad y ser sal, ser luz para alumbrar aún en medio de la oscuridad. Señor, ayuda y bendice a tu pueblo, ayuda y bendice a tus hijos para que donde estén, con quien estén, puedan ser esa luz, ese vaso de bendición donde llegue ese bálsamo de amor y de salvación a las personas. Por eso, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu mano de poder pueda bendecir y tocar nuestras vidas, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios te bendiga. Dios mediante, nos vemos este fin de semana en la iglesia, nuevamente, si así Dios lo permite, en el horario de las 9:30 de la mañana y 16:30. Acordate que tenés que anotarte, tenés que anunciarte. Ya hay grupos que están anotados y vamos a mantenernos en el horario para que todo funcione bien.
un gran abrazo y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.